puede pasar por alto. 24 de abril. Recordamos, memoramos aquella gesta cívico-militar del 24 de abril que emprendió y dirigió el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, con otros coroneles que todos formaron ese movimiento con la intención de retornar la institucionalidad, la constitución, como se le llamaba, que era el retorno de aquel presidente que se le había truncado su gobierno, como lo fue el profesor Juan Bosch. Un gobierno que totalmente abismal, Tomás y Víctor Carmelo, al que teníamos un gobierno, una dictadura, un gobierno autoritario, un gobierno represivo, como lo fue el gobierno, el mal llamado gobierno, la etapa negra de la historia dominicana, el trujillismo, el trujillato, que aunque la dictadura tuvo muchas cosas positivas, pero fueron más las negativas por la sangre. Las dictaduras se encargan de eso, de resaltar sus posibles cosas positivas, de acentuarlas frente a todo lo negro que en su alrededor se cuece. Entonces el país no estaba preparado para recibir la transición, un presidente democrático abierto como lo fue Juan Bosch. Luego de que es tumbado el gobierno del profesor Juan Bosch, viene una etapa de inestabilidad en el país. Una etapa de inestabilidad política, de inestabilidad militar y económica. El país, aquellos gobiernos transitorios de García Godoy, los triunviratos. Pero para eso tenemos un invitado muy especial hoy. Ramón Quiñones Sánchez, el licenciado Ramón Quiñones, un destacado historiador de por sí o de por más, y también una persona muy vinculado al movimiento camañista, que está con nosotros. Buenas noches, Quiñones. Muy buenas noches para ustedes y para el pueblo dominicano. Realmente para mí es un honor estar en una fecha tan grande, hablando con nuestro pueblo. Y el 24 de abril es una fecha histórica muy trascendente, señores. Se puede comparar hasta con el 27 de febrero y el 16 de agosto, porque en mi opinión particular son las tres fechas más grandes de la República Dominicana. Y hoy estamos precisamente... ¿Le afecta un poco lo contemporánea, verdad, Tomás? Probablemente. Todavía hay personajes que, aunque están bien viejos, pero viven aún. Sí, sí, sí. Y realmente quizá le ha afectado a la grandeza. Pero ciertamente Camaño se puede considerar como una de las grandes figuras del siglo XX. Sin duda alguna. Sin lugar a dudas, en la República Dominicana. Miren, yo tengo una crítica que hacer, y es que estuve revisando las redes sociales hoy, Facebook, Twitter, y me llama la atención, y no solamente me llama la atención, yo me siento indignado como dominicano cuando veo que la clase política de nuestro país, sépase los grandes dirigentes de los tres grandes partidos, ni siquiera mencionaron esa fecha en el día de hoy. O sea, no escribieron nada. Para ellos el 24 de abril no existe. Pero no solamente la clase política. En los medios de comunicación masiva no se hizo viral el recordar esta fecha en el día de hoy. Entonces, a uno como dominicano le duele eso. Porque otros temas que quizás no son tan importantes, chismes de farándula, se hacen virales, pero una fecha tan grande como la de hoy no se recuerda como debería recordarse. Y por eso quise hablar de eso ahora, porque realmente eso me indignó hoy, que no vi ninguna publicación en las redes sociales. Quiñones, la huelga fue más tendencia, ¿verdad? Sí. Que la fecha. Claro que sí. Quiñones, si tú puedes orientarnos, ¿verdad?, al pueblo dominicano y decirle qué motivó este evento, qué fue lo que pasó, por qué se da esto, quiénes intervienen, cómo termina. Sería importante porque hay muchísimos jóvenes
y adolescentes que, aunque están conectados con sus celulares, pero esa noticia no la ven ni la van a ver. Entonces, ¿qué tú puedes decirle a la gente que nos está viendo ahora? ¿De qué que se trata este asunto? Vamos a hacer un resumen de lo que fue la revolución del año 1965. Sucede que cuando Trujillo fue ajusticiado, poco tiempo después se celebraron elecciones libres en la República Dominicana con diferentes partidos políticos. Triunfó el profesor Juan Bosch con más del 60% de los votos. El profesor Juan Bosch quiso hacer muchas reformas, no solamente económicas, sino también políticas. Se promulgó la mejor constitución que ha habido en la historia de la República Dominicana. Se promulgó en abril del año 1963. El profesor Juan Bosch tenía un plan de educar a este pueblo. Él decía que su principal misión era educar al pueblo dominicano. Pero lamentablemente se encontró con la resistencia de los sectores trujillistas, de la extrema derecha, los grandes empresarios y todos aquellos que no querían que en la República Dominicana existiera un tránsito hacia la democracia. Lamentablemente fue derrocado en septiembre del año 1963. Ese es el doctor José Francisco Peña Gómez también, que ahí he visto que se lo llevan, parece también que fue parte de lo... Peña Gómez jugó un papel estelar durante la Guerra de Abril y hay que reconocerle que fue la persona que llamó al pueblo a las calles, que se lanzara a las calles a apoyar la revolución, y hay que reconocerle su papel estelar durante la Guerra Freddy de Abril. Velasgoico también, a través de Radio y Televisión, La Voz Dominicana. La Guerra de Abril fue un acontecimiento histórico trascendente, señores, pero no se le ha querido dar la importancia del lugar. Continuando con el resumen de los hechos históricos, después que se le da el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, se instala un gobierno de facto, un famoso triunvirato, encabezado por la oligarquía dominicana y los grandes empresarios y los sectores trujillistas, pero ellos no contaban con que el pueblo dominicano se iba a organizar para retomar el camino de la democracia y de la libertad. Lamentablemente, y decimos lamentablemente porque lo ideal hubiera sido que el tránsito fuera pacífico, pero el pueblo tuvo que luchar el 24 de abril del año 1965, encabezado por los militares constitucionalistas, y en primer lugar tenemos que mencionar al comandante Rafael Fernández Domínguez, que fue realmente el ideólogo y la persona que inició los movimientos dentro de las Fuerzas Armadas para reclutar a los principales líderes de las Fuerzas Armadas, incluyendo a Francisco Alberto Camaño Deñó. El comandante Rafael Fernández Domínguez, Montejarache y todos esos que está ahí en esa foto. Juan María Lora Fernández. Entonces, cuando se organiza el movimiento, se llama al pueblo a las calles a apoyarlo, pero en un principio se pensaba que no iba a tener que llegar a una guerra civil, porque el pueblo apoyaba, en más de un 80% se puede decir que apoyaba el movimiento constitucionalista. Pero ¿qué ocurrió? Y es lo que dicen todos los libros de historia dominicana, que los norteamericanos entendían, según ellos, que el profesor Juan Bosch no respondía a sus intereses geopolíticos de aquella época. Nosotros sabemos que la Unión Soviética era un país muy poderoso en esa época y ellos le tenían terror al hecho de que aquí surgiera una nueva Cuba, que la Unión Soviética se expandiera por América Latina, y ellos decidieron, porque la guerra se dio porque ellos intervinieron, ellos decidieron presionar a los militares. O sea, no querían otra Cuba en América. Sí, y por eso se inició la guerra, porque la guerra no se iba a iniciar aquí entre nosotros, que somos hermanos. Fueron los norteamericanos quienes presionaron a los militares de San Isidro para que bombardearan la capital después del 24 de abril, y lamentablemente ahí se inició la guerra. Una guerra que le costó a este país más de 4.000 muertos, más de 5.000 heridos. Y eso es lo que se pretende olvidar un día como hoy. Y nosotros no lo vamos a permitir, y por eso estamos aquí hablando. Una pregunta, Quiñones, ¿cómo es que Camaño se convierte en el líder indiscutible, como decía Nelson, de esta guerra? Siendo el ideólogo, exactamente, el coronel Fernández Domínguez fue el ideólogo. En primer lugar, el comandante Fernández Domínguez se encontraba fuera del país cuando se inició la revolución. Eso fue un factor
que no permitió que él encabezara el movimiento militar. Él delegó... Estaba en Puerto Rico. Sí, él estaba en Puerto Rico y delegó sus funciones en el comandante Hernando Ramírez para que lo representara. Pero Hernando Ramírez estaba enfermo de hepatitis y tuvo una crisis de esa enfermedad en el medio de la revolución. Cuando Hernando Ramírez entrega el mando militar, el militar de más rango que estaba después de él era Camaño. Y todos estuvieron de acuerdo que Camaño era quien debía dirigir el aspecto militar de la revolución, porque el aspecto político lo dirigía el PRD, y el PRD tenía ya instalado en la presidencia a Molina Ureña, que era el presidente de la Cámara de Diputados, y Molina Ureña estaba en el mando político y Camaño en el mando militar. Y por eso fue que se dio la situación, porque Fernández Domínguez estaba fuera del país. Pero hay una anécdota que cuando llega Fernández Domínguez, Camaño quiere entregarle y él le dice, no, espérese que usted... Una grandeza de ambos, una grandeza de ambos. Fernández Domínguez era un hombre tan grande que cuando él llegó al país, él saludó a Camaño de manera muy respetuosa y le dijo que Camaño era el presidente de la República. Camaño se paró de su asiento en el edificio Copelo y le dijo a Fernández Domínguez que se sentara él en su sitio, porque realmente quien debía ser presidente de la República era él, que era la persona que había encabezado el movimiento a nivel militar. Pero era un hombre tan grande que él le dijo, no, yo soy respetuoso de las leyes dominicanas y a ti se te eligió como presidente constitucional de la República y yo respeto tu posición. Eso hizo Fernández Domínguez durante la Revolución de Abril. ¿Cuál de los dos fue más grande? Fueron dos gigantes. Y es como le digo, o sea, eso fue un acontecimiento histórico trascendente. ¿Cuáles mujeres estuvieron involucradas en ese proceso? ¿Cuáles acompañaron esta revuelta de abril? ¿Cuáles? Mujeres. Bueno, la mujer dominicana tuvo una participación estelar. Incluso se han escrito libros sobre eso. Aniana Vargas, por ejemplo, que era miembro del movimiento 14 de junio, fue una mujer que tuvo una destacada participación. También Teresa Espaillá. Y fueron muchas las mujeres que participaron durante la guerra de abril. O sea, eso fue una guerra en donde el pueblo se involucró, porque no solamente fueron los militares, es que la masa popular, principalmente la de los barrios pobres, se involucraron de lleno. Fue un acontecimiento de carácter mundial. Entonces, por eso entendemos que debe ser recordado con el respeto que merece. Una fecha como la de hoy. Se dice que en Santiago hubo un acontecimiento en el Matún. ¿Tú recuerdas ese? Sí, eso fue posterior. Sí, posterior. A lo del 24 de abril. Todo ¿qué tiempo, con el perdón? Porque ese fue una misa que hubo a los caídos. No, a la memoria de Fernández Domínguez, que era de Santiago, santiaguero. Y, sí. y en el Matún hubo un enfrentamiento. Sí, en el Hotel Matún hubo un famoso enfrentamiento en donde los militares querían asesinar a los principales líderes de la revolución, incluyendo a Camaño, que estaba aquí en Santiago. Realmente ellos vinieron, fue a una misa de coronel, porque al coronel lo habían fusilado. Sí, ya había muerto y se le hizo un homenaje aquí en Santiago, pero de manera cobarde decidieron hacerle una emboscada en el Hotel Matún. Pero lo que ellos no contaban era que iba a haber un enfrentamiento. Y hubo el enfrentamiento. Y no pudieron vencer. Incluso se dice que murieron muchísimos militares. Pero eso fue meses después. Sí, como 6 meses después. ¿Qué tiempo duró la revolución? Porque después la revolución pasó a una guerra. La revolución duró más de 6 meses. Es un dato importante. Empezó en abril, en septiembre. Luego, ¿cómo concluye? ¿En acuerdos? Se tuvo que llegar a un acuerdo, pero sin lugar a dudas la intervención norteamericana fue el factor determinante. Si los norteamericanos no invaden nuestro país, de seguro, estamos seguros 100% que los militares constitucionalistas hubieran triunfado. El pueblo los apoyaba y no es verdad que un pueblo lanzado a las calles con las armas en las manos y la moral en alto, no es verdad que iba a ser derrotado por un contingente militar reducido en San Isidro. Eso no es verdad. Pero los norteamericanos invadieron nuestro país
Y ya ustedes conocen la historia de ahí para allá. Ellos se adueñaron de la ciudad capital, le pusieron un cerco, dividieron la fuerza constitucionalista y fruto de esa invasión murieron más de 4.000 dominicanos en la República Dominicana. Fruto de esa invasión. Porque si ellos no hubieran invadido nuestro país, eso se hubiera resuelto rápido y fácilmente. Esa es la realidad histórica. Una decisión del presidente Lyndon B. Johnson. Sí, en ese momento fue que decidió, toma la decisión de enviar. ¿Cuántos marines fueron? Llegaron fue por en total parte. más de 40.000 llegaron. Wow, demasiado. Porque el temor de ellos era que la revolución se extendiera más allá de la capital, que se extendiera a San Francisco de Macorís, a La Vega, a Higüey, y que prácticamente se convirtiera en una guerra de resistencia nacional. Entonces, como ellos le tenían miedo a eso, dijeron, no, hay que mandar un contingente bastante grande para que el pueblo ni siquiera se atreva a lanzarse a luchar en contra de nosotros. Eso está todo dicho en los libros. Las Fuerzas Armadas se dividieron, y todo el mundo lo sabe. Hubieron figuras como Elías Wessing, el teniente Elías Wessing, entre otras figuras. Destaca cuáles figuras se opusieron, enfrentaron, se divorciaron de los propósitos de los coroneles y de la revolución. De los constitucionalistas. Del bando contrario, el principal era Elías Wessing y Wessing. Inver Barrera también se fue del lado contrario a la Constitución. También estaba Enrique Pérez y Pérez, que después fue jefe de las Fuerzas Armadas durante los 12 años de Balaguer. Ramón Emilio Jiménez hijo. Y en fin, todos esos militares que tuvieron con Balaguer en los 12 años eran los que estaban del otro. Entonces eran bando. Remanentes del trujillismo. Sí. Pero entonces este señor Inver Barrera fue de los héroes, sobreviviente del ajusticiamiento. Así se le reconoció. Sí, aquí hay un pequeño problemita en cuanto al análisis histórico, porque a nosotros lo reconocemos como un héroe en el año 1961, de eso no hay duda. Ahora, en el año 1965 se fue del lado contrario. O sea, 4 años después. Y nosotros sabemos lo que ocurrió aquí con la famosa operación limpieza también, en la ciudad capital. Una famosa operación limpieza que la ordenó él en la ciudad capital y murieron miles y miles de dominicanos en la zona norte, en los barrios de Capotillo, en Sánchez La Fe. Todo eso está documentado. Óiganle el nombre, Operación Limpieza. O sea, había que limpiar los barrios de los líderes revolucionarios. Y eso fue una cosa terrible lo que ocurrió en la capital, la famosa Operación Limpieza, que está todo escrito. A palo limpio. Sí, no, eso fue una cosa terrible. Pero el mismo Pérez y Pérez, que murió hace un año más recientemente, o menos, sí, ya. También se le quiso desde las Fuerzas Armadas dar el reconocimiento por su trayectoria y todo ese asunto. ¿Cómo ven ustedes, que han estado analizando todo lo que ha sido la historia, esa visión que tiene la dirección de las Fuerzas Armadas con relación a esa gente que ustedes saben que no jugaron el papel que necesitaba la República Dominicana en ese momento? Miren, a nivel político en la República Dominicana no se ha querido reconocer el 24 de abril. Sería bueno, señor director, que vaya poniendo imágenes, puede ser completa, de aquellos acontecimientos, ¿no? Porque hay tanto material. No, hay muchísimo material en las redes sociales. De ahí se aparece el video, Jornada de la Revolución. Hay una entrevista que quisiera que la pasáramos, si es posible, ahora cuando ustedes decidan, sobre una entrevista inédita que se le hizo a Camaño después que terminó la Guerra de Abril. Esa es una entrevista de más de 2 minutos, pero eso es una cosa impresionante. Ver a Camaño hablando después que terminó la guerra. Es una entrevista que salió ahora, señores, porque es otra cosa. 50 años después, o casi 60 años, es que van saliendo algunas cosas porque el temor de ciertos sectores tan grande aquí que no quieren que se hable de esto. Y en cuanto al papel que jugaron los sectores reaccionarios, eso está todo escrito. Lo que pasa es que la clase política dominicana, y me duele decirlo, porque el PLD es el partido del profesor Juan Bosch y el PRD o PRM es el partido de José Francisco Peña Gómez. Y ninguno de esos partidos han querido reconocer el 24 de abril como fecha patria. Cuando estuvo Leonel Fernández, hubo una especie de reconocimiento, intento en esa época, en el primer gobierno creo que fue. Sí, pero se ha hecho de manera tímida. El 24 de abril debería conmemorarse en grande aquí y el gobierno debería involucrarse en esos actos, pero hacer actos verdaderamente solemnes. No que vayan 2 o 3 personas a llevar una flor a una estatua. Eso deberían hacerse actos de verdadero carácter popular y que el gobierno se involucre en eso. Y yo espero algún día
ver que se declare fecha no laborable el 24 de abril, porque se lo merece. Claro, quizás no será ahora, pero nosotros esperamos que de aquí a 15 o 20 años se declare fecha no laborable, porque realmente es una fecha demasiado grande en la República Dominicana para que pase desapercibida. Eso duele mucho. A mí como dominicano y como historiador que soy, a mí me duele muchísimo eso, que se quiera tapar una fecha tan grande como la de hoy. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad que se ha querido tapar y no se quiere hablar de ese tema y que cuidado y que no. Nosotros entendemos que es un tema histórico y que ya han pasado 60 años. Entonces aquí no puede haber temor para hablar de eso y de decirle la verdad al pueblo dominicano de qué fue lo que ocurrió aquí en el año 1965. Usted la capital, un caserío. Usted resaltaba al inicio que no hubo hoy, en la conmemoración de este nuevo aniversario, mucha información en redes sociales en relación a un hecho de esa magnitud que vivió nuestro país. Hay una tendencia que yo verificaba hace unos días en la mayoría de las redes, donde se está utilizando dar realce a lo que fue la dictadura de Trujillo. Se está haciendo de manera espontánea y que está saliendo de otra gente. ¿Cómo ven ustedes esa situación y qué como historiador usted entiende que pueden hacer ustedes para conectar con ese nuevo público que hoy día no están dados a la lectura de los libros, sino a consumir esa infoxicación que se está produciendo a través de redes sociales y medios de comunicación? La realidad es que lamentablemente la figura de Trujillo aquí tiene muchísimos seguidores, miles y miles, incluso las páginas trujillistas de Facebook tienen muchísimos seguidores, pero todo eso se ha dado por el descuido de los diferentes gobiernos, porque si aquí hubieran gobiernos que realmente se interesaran en educar a la juventud, al pueblo, que días como hoy se den charlas masivas, que hayan actos, la cosa quizás fuera diferente. Pero una expresión muy común. Ha habido un descuido. Aquí lo que hace falta es un Trujillo. No, es que eso es imposible, señor. Y a uno pero son le duele, personas que no conocieron, no vivieron. Y muchísima gente aquí hasta pelea por Trujillo. Todavía aquí hay gente que discute por Trujillo y que no, y que Trujillo es el hombre, y que Trujillo... O sea, una cosa espantosa. Que nuestro pueblo esté hablando de un Trujillo en pleno año 2023. Pero eso es una cosa que uno tiene que verlo para creerlo, señores. Pero es la realidad que vivimos y yo culpo a los gobiernos. Insisto, a mí me duele mucho que el PLD del profesor Juan Bosch, porque nosotros sabemos que esa revolución se hizo fue para poner a Juan Bosch en el poder otra vez. ¿Y cómo es posible que ese partido haya gobernado más de 20 años la República Dominicana y no haya puesto en su justo lugar un acontecimiento tan grande como la Guerra de Abril? Eso es una cosa inconcebible, pero son de las cosas de la República Dominicana. Bueno, que uno... tú has hablado de una entrevista a Camaño que es inédita. ¿Tú la trajiste o está...? Me gustaría que la pongan, porque yo hablé con el máster, a ver si la ponen ahora, porque señores, sería algo muy emocionante escuchar a Camaño ahora, porque realmente se trata de... Bueno, ya la entrevista está lista, me dice el señor director. Sí. Vamos a ver esa entrevista, un trozo de ella, que es inédita, de Francisco Alberto Camaño, ya fuera del país, luego de que más o menos data de qué año. Del año 1966, ya cuando él estaba en Londres. Sí, y ya estaba instaurado el gobierno de doctor y él da Joaquín su opinión Balaguer sobre lo que ocurrió aquí, una cosa él emocionante. Hace el intento de, bueno, el intento no, el retorno al país en febrero del 73, que es cuando ocurre aquel desembarque de Caracoles, que muchos lo catalogaron como un suicidio, se inmoló prácticamente el coronel con un grupo de hombres valiosos, porque Camaño había dado la palabra del retorno a su pueblo. Después, yo vuelvo de nuevo. Después que veamos ese video, yo quisiera hablar sobre el nuevo documental que hizo René Fortunato ahora, que es una cosa impresionante. El nuevo documental que él hace sobre Camaño. Eso hay que verlo, señor. Es una cosa... Bueno, adelante, señor director. Las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. ¿Y del resultado? ¿Qué piensa usted? El resultado de las elecciones es el pueblo dominicano el que mejor debe responderlo. ¿Hubo fraude? Esto también tiene que contestárselo el pueblo dominicano. Primero quiero aclarar lo siguiente. La lucha del pueblo dominicano contra el invasor extranjero
en la revolución constitucionalista tuvo como base principal, en principio, traer de nuevo el gobierno constitucional que presidía el profesor Bosch. Este gobierno se lo dio al pueblo en elecciones libres y democráticas en el año 1962 y fue derrocado por un golpe de Estado militar que, para desgracia de los dominicanos, le hizo más daño al país que lo que quizás le hizo Trujillo en muchos otros tiempos de su historia. Creo también que es el pueblo dominicano quien debe a sí mismo contestarse si este proceso electoral les resuelve su situación económico-social, servirle mejor a los intereses de mi país, estudiando, organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. El pueblo dominicano espera de sus hijos, de sus hombres, que lo den todo en bien del conglomerado nacional. Aunque yo no soy político, ni nunca he deseado serlo, no solamente como político se le sirve al país, también se le sirve como militar, defendiendo los intereses de la nación y luchando contra cualquier invasor, viniere de donde viniere, que vuelva de nuevo a pisotear nuestra soberanía nacional. Además, aún también siendo militar, es necesario ampliar los conocimientos en todos los aspectos para servirle ampliamente a su patria. Hombres como esos, Francisco Alberto Camaño, no vuelven a nacer. Ese tipo de personas estaban y no renegó su comprometidos. condición militar. No, estaban comprometidos con la patria, señores. Con la patria. Si hubiese sido presidente y a gota superior no se roba un centavo del Estado como hicieron muchos de los que anduvieron por aquí. Quiñones, tú decías... Él le mandó un mensaje también a los políticos. Que Ahí, no solamente como político se le sirve al país. Políticos, hay diferentes vías de usted servirle al país. Y en su condición, porque también después de ahí para allá fue que surgieron militares que se hicieron millonarios, claro, y criminales. Miren, la historia dominicana es apasionante, es una cosa, yo soy amante de la historia de mi país y principalmente de ese periodo entre el ajusticiamiento de Trujillo y las elecciones del año 78, en donde triunfó Guzmán. Eso es un periodo apasionante, porque es que uno se da cuenta de todo lo que ocurrió aquí. Camaño sale exiliado fuera, pero lamentablemente los americanos ponen a Balaguer en el poder y Camaño pensó, bueno, quizás Balaguer viene suave, o sea, viene en el sentido de que va a respetar las libertades públicas, que va a haber una verdadera democracia electoral, y bueno, pero cuando comienza la situación de violencia de Estado, y la persecución. Camaño, y ya Camaño se da cuenta que aquí lo que hay es una nueva dictadura, quizás hasta peor que la de Trujillo. Entonces Camaño dice, no, es que esto no se puede permitir en la República Dominicana. Y por eso es que él dice que la salida es militar, no política. Porque había dos formas de salir de Balaguer, o vía electoral o vía militar. Pero entonces la revolución fracasó. La revolución fracasó porque los americanos nos invadieron, pero él creía que no, él entendía de que podíamos volver a luchar de nuevo. Claro, él pensaba en el método militar, no en el método electoral, porque aquí no había elecciones libres. Cuando yo hablo con algunos amigos balagueristas que me dicen, no, que es el padre de la democracia, pero ¿de qué democracia me hablan si aquí habían elecciones en donde no se podía ni siquiera ir a votar? En el año 70 el PRD no pudo participar en las elecciones porque era una violencia que donde quiera que había un mitin, ya ustedes saben lo que ocurría. Y a Peña Gómez lo persiguieron para matarlo. En el año 74 tampoco hubo elecciones libres. Entonces, ¿qué le quedaba a un militar de honor como Camaño? O sea, ¿qué le quedaba? Venir a unas elecciones en donde posiblemente hasta lo asesinaran en un mitin político o luchar hasta la muerte por la República Dominicana. Ese era el dilema que él tenía. Y lamentablemente
entregó su vida por nuestra patria, como un mártir, como un héroe. El héroe más grande de la República Dominicana en el siglo XX, sin lugar a dudas. Y el personaje más grande de nuestro país en el siglo XX, aunque a los politiqueros dominicanos no les guste hablar de eso. Pero no es que yo quizá venga en defensa del doctor Joaquín Balaguer, pero Balaguer tuvo posterior a esos 12 años un gobierno de 10 años, que fue un gobierno más tranquilo y no había esa sangre. Yo me atrevo a catalogar que quizás esos remanentes militares que habían en ese momento fue lo que armaron ese proceso de persecución y exterminio de aquellas figuras que se destacaron en la Revolución de Abril. Es un periodo bastante espinoso. En nuestro país hay opiniones divididas. Nosotros sabemos que aquí hay muchísimos balagueristas en la República Dominicana y hay que respetarle su posición. Me gustaría saber la opinión de mi compañero también al respecto. Bueno, en realidad lo que pasa es que, como dice Quiñones, eso fue un periodo como un poco oscuro, porque por un lado, usted dirá, pero ¿quién era el presidente de la República? O sea, si Balaguer tuvo la, ¿cómo se llama esto? La voluntad, la fuerza, los timbales, por decirlo así, de sentar a Wessing y Wessing, que está por ahí eso, y llamarlo traidor en el frente de todos los militares que estaban ahí, y Wessing era el líder de todas las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, y lo sentó y le llamó traidor y lo exilió y lo sacó. Le dijo, este traidor que está aquí, así mismo. Hay un documental de René Fortunato donde Balaguer está en esa reunión. Entonces, es cuesta arriba creer que los asesinatos de todos los estudiantes y los jóvenes dominicanos que fueron exterminados, no solamente en la UAS, sino en el país entero, era sin la anuencia de Balaguer. O sea, esto yo no entiendo, porque entonces si usted cogió al líder de las Fuerzas Armadas y lo deshonró, lo exilió, le llamó traidor, aunque después lo trajo, pero le llamó traidor delante de todo el mundo, era porque usted tenía control. Quien lo trajo fue el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, pero luego Balaguer lo hace jefe exactamente, después de ahí. Me gustaría saber la opinión de Tomás, porque esto es parte de la disyuntiva histórica. Hay dos cosas interesantes. El régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer. Que resalta Víctor Carnelo. Esa actitud de Balaguer con Wessing, que para mí era una jugada política de ese momento, porque luego cuando vuelve y lo trae al país, deja claramente establecido que simple y llanamente esperaba el momento para tenerlo a su lado o para tenerlo como a su servicio. Una relación. Sí, entonces. Ahora Balaguer sabía que se había excedido. Balaguer sabía que se había excedido con Wessing. Pero es que, como dice Víctor Carmelo, nada de eso que ocurría podía hacerse sin la anuencia del primer mandatario del Estado. O sea, toda esa cantidad de gente que se oponía a Balaguer y eran que perdió fusilados. su vida. Yo tengo testimonios cercanos de gente que me decía no podía amanecer en mi casa porque la persecución era constante, porque todo el que se oponía al régimen en ese momento era considerado comunista y era perseguido donde quiera que se metiera. Entonces, eso, aunque él decía que había gente incontrolable en su gobierno, hay más que un mensaje claro de que él tenía incidencia en eso. Pero usted dice de los 10 años. Ok, vamos a ver los 10 años. Ganó en esos 10 años. Jugó a la democracia limpia. Todos los procesos en los que Balaguer participó quedan entre dudas. Entonces, eso le dice a usted que él no tenía ninguna certeza sobre lo que se refería a la democracia. Para él eso no existía, porque cuando él tenía que imponerse, se imponía. No, aquí se vendió mucha la idea, porque yo nací en familias totalmente opuestas al régimen de Balaguer. Pero yo recuerdo que se inculcó que Balaguer era un asesino en el poder. Yo recuerdo cuando la película se enredaba el rollo, que Balaguer no tenía nada que ver con eso, ahí lo único que se clamaba era Balaguer asesino en el poder. O sea, claro. Lo que se veía, lo que se habían vendido totalmente en la mente de una gran parte de los dominicanos, porque también hay que decir que eso fue parte. Sí, pero usted tiene que decir lo que usted vivió. Esos crímenes, los estudiantes no podían tener el uniforme en la noche, tenían que quitárselo y esconder los libros, esos crímenes, porque eran perseguidos. Hay que decir, Balaguer era un poder, 12 años de Balaguer político.
pero no totalmente dominaba a los militares. Un estudiante no puede andar en la calle de Esos noche. militares tenían tanto poder como el poder político. Inclusive Balaguer, una estrategia que Balaguer usó. Pero Balaguer se comió a los Trujillos, se lo comió, lo sacó del país. Una estrategia que Balaguer usó fue mantenerlo dividido. Claro. Porque eran contrario, eran contrarios. De Nenivar, Enrique Nenivar Pérez, Bochán Javier, todos esos jefes. Había una situación inclusive eso fue lo que matan a Camaño. Se dice que no fue Héctor García Balaguer Tejada. dijo, no hay cárcel para para Camaño. Tenemos el hombre, no hay cárcel para ese hombre. No hay cárcel para ese hombre. Yo soy de los que digo que la historia pone todo en su justo lugar. Ya han pasado 50 años del asesinato de Camaño y ya toda la verdad histórica se sabe. Camaño está en el Panteón Nacional, su figura crece de manera enorme y va a seguir creciendo en las redes sociales en todas partes. O sea, es que la historia no se equivoca, señores. Quisieron engañar a este pueblo durante 50, 60 años, pero no. Las redes sociales están haciendo su trabajo lentamente, pero lo están haciendo. Miren, yo traje un libro aquí que quisiera que algún día llegue un gobierno que lo difunda de manera masiva, pero es un gobierno de verdad que llegue a la República Dominicana y que diga, bueno, este libro nosotros lo vamos a difundir. Se llama Coronel Rafael Fernández Domínguez, soldado del pueblo y militar de la libertad. Señores, ese es un libro que lo escribió doña Arlette. Yo no tengo palabras como dominicano para describir lo que significa este libro para nuestro país. A mí casi hasta las lágrimas se me salieron cuando yo acabé de leer este libro y me di cuenta de lo grande que fue este hombre, señores. Aquí tiene que llegar un gobierno que difunda eso de manera masiva, imprimirlo como por libro de miles texto y en las miles, escuelas y llevarlo a los barrios y a los campos para que la gente sepa quién fue el coronel Rafael Fernández Domínguez, señores. Esa historia... Un hombre inmenso, un hombre que entregó su vida por este país. Y esos son los libros esa que nosotros queremos que se difundan. Está fuera de los libros de texto. Claro, no está. De los estudiantes dominicanos, la historia dominicana. No se menciona la guerra de... Y si se hace muy sí, una pincelada. Hay una carta que el comandante Fernández Domínguez escribió desde Puerto Rico, que eso es una cosa impresionante. Esa carta hay que leerla. Eso es una cosa que uno dice, pero qué hombre tan grande. O sea, son de los documentos que hay dentro de ese libro que hay que leerlo, porque señores, la historia dominicana está tapada. Eso es lo que a uno le duele como dominicano, porque Fernández Domínguez, por ejemplo, ¿cuántos dominicanos conocen la vida de Fernández Domínguez aquí? Son muy pocos. ¿Pero por qué? Porque no se ha querido que su vida se conozca. Esa es la realidad. Ese libro, señores, para conseguir ese libro hay que hacer tantos malabares en la República Dominicana que eso prácticamente no lo tiene nadie. Entonces vamos a que las masas populares conozcan la historia de su país. Es que le tienen miedo, será a que se conozca la historia de un hombre como Fernández Domínguez en la República Dominicana. Entonces, Ramón Quiñones, el coronel Camaño, que decide retornar de nuevo con sus ideas militares y revolucionarias desde Cuba, ciertamente entonces muere frustrado. No siente que su lucha tuvo el objetivo que él esperaba de ver el pueblo dominicano totalmente soberano. Esa es otra historia bastante larga. Incluso yo hablé con René Fortunato y el sábado pasamos el documental en el Parque Colón, que debía haberlos invitado a ustedes, y se dio buenísimo ese documental. En ese documental él narra todo, cómo se dio el proceso, de por qué Camaño llegó con 9 hombres, un líder que podía mover millones de dominicanos, porque Camaño era un líder no de mover 9 hombres, no, de mover millones de personas aquí en la República Dominicana y moverlos para una lucha armada, si había que hacerla. Pero lamentablemente se fue a Cuba. En Cuba tuvo muchísimos inconvenientes para poder armar el proyecto que él tenía en su mente, porque recuérdense que al estar en Cuba él no tenía poder de decisión. O sea, si él quería venir, por ejemplo, en el año 1970, él tenía, como quien dice, que pedir permiso para venir a la República Dominicana. Y una serie de situaciones que se dieron allá que le impidieron a él llegar en el momento que él quería, con los hombres, el número de hombres que él quería y con las condiciones militares que él quería. Entonces, lamentablemente, llegó un momento
en donde él se desesperó. Ya era un hombre de más de 40 años de edad, que para una lucha guerrillera, ya un hombre de más de 40 años físicamente no está en condiciones para encabezar una guerrilla. Pero ya la situación era crítica y decidió venir. Fidel Castro duró 8 horas reunido con Camaño, tratando de convencerlo de que no viniera. Y él le dijo a Fidel: ya mi decisión está tomada y voy para mi patria a triunfar o a morir. Y esa fue la realidad. Fue traicionado. Fue traicionado por muchísima gente, ya eso está todo escrito y todo está saliendo a la luz pública. Déjenme decirle una primicia, y es que el diario de Camaño se va a publicar pronto, creo que el mes que viene o dentro de 2 meses, se va a publicar el diario que él escribió en Cuba, día a día, lo que él vivía en Cuba. Eso es una cosa muy importante cuando se publique ese diario, porque ahí nosotros vamos a ver lo que él pensaba, lo que él anotaba todos los días. Él duró más de 5 años en Cuba. Ese diario lo van a publicar íntegramente. Y tengo otra primicia, y es que van a publicar un libro, Almonte Lluvere se llama el militar, que fue la persona quien atrapó a Camaño con vida, y él dice que va a publicar un libro pronto, donde va a narrar todo lo que habló con Camaño, cómo fue que lo atraparon. O sea que vienen 2 libros, señores, que van a ser un boom en la República Dominicana. O sea, van a ser 2 libros que sabemos que la gente lo va a querer conseguir y leer, porque no hay un personaje histórico que mueva más el interés del pueblo dominicano que Camaño. Déjenme decirle otra cosa. Cuando Hanley Herman publicó Playa Caracoles, fue el libro más vendido en la República Dominicana. Eso fue una cosa impresionante en los años 80. O sea que ya ustedes saben de qué figura histórica que nosotros estamos hablando. Bueno, ¿qué tiempo duró Camaño siendo presidente? Yo sé que fue un presidente muy efímero, pero fue juramentado como presidente constitucional. Sí, él duró como 6 meses, porque a él lo juramentaron el 3 de mayo del año 1965, y él entregó el poder en un meeting allá en la capital, en la Fortaleza Osama. Creo que fue el día 3 de septiembre. Pero él no tomó ejecutoria en el palacio, ¿no? Él no, fue en el edificio Copelo, que eso es otra cosa. Nosotros queremos que aquí se haga un museo de la revolución del año 1965. En un principio queremos que se haga en el edificio Copelo, que está totalmente abandonado. Pero si no lo hacemos en el edificio Copelo, en el Conde, hay que hacerlo en cualquier sitio. Eso porque, está, señores, el edificio Copelo está en el Conde. Está abandonado en el Conde. Señores, eso da vergüenza. Que los fusiles que se usaron durante la Guerra de Abril, nadie sabe a dónde están esos fusiles, porque andan rodando de casa en casa, y muchísimo material. O sea, es que, señores, nosotros tenemos que rescatar lo que fue la historia del año 65 y ponerla en su justo lugar, porque nosotros no podemos vivir a espaldas de la historia. O sea, es que son cosas que uno no le entiende. ¿Cómo es posible que fechas como la de hoy quieran pasar desapercibidas? Y no se puede, porque la historia no se puede tapar con un dedo. Fueron más de 4.000 dominicanos que murieron aquí. Entonces esa fecha no pasó y nadie... Eso incluso, eso es hasta una falta de respeto hacia nuestro pueblo dominicano, que no se quiera recordar una fecha como la de hoy. Una falta de respeto a miles de dominicanos que murieron peleando en ese año. Entonces, ¿qué tú consideras, Quiñones, ya? Porque fíjate que aquí los niños que vienen surgiendo ante una historia que no está escrita en las aulas porque no le interesa a los poderes, y parece que todavía hay gente de esa época que quieren, que obstaculizan que fluya todo esto. ¿Qué tú piensas que se podría hacer aparte del museo? ¿No consideras tú que eso se debe insertar en los libros de texto de historia dominicana? Sí, yo pienso que hay que difundir de manera masiva en los libros de texto, imprimir libros, regalarlos en las escuelas públicas, hacer actos masivos. En las redes sociales se puede hacer un trabajo, porque, señores, aquí se gastan millones y millones de pesos pagando publicidad a favor del gobierno, cuando no se invierte nada en resaltar fechas patrióticas, porque no solamente el 24 de abril, aquí pasa el 16 de agosto, por ejemplo, y también es otra fecha que pasa aquí como totalmente desapercibida. O sea que aquí hay que hacer un trabajo duro para inculcarle al pueblo dominicano su historia, y que el pueblo dominicano se sienta orgulloso de su historia, porque ese es el problema, que como el pueblo no conoce nada, ni sabe de dónde viene, pues entonces es vivir por vivir. O sea, pasan esa fecha, nadie se recuerda de eso.
pero es que no se ha hecho el trabajo. El pueblo dominicano está prácticamente siendo invadido en estos últimos tiempos por el vecino Haití. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esa situación? Otra situación que se ha dado, y es porque el pueblo dominicano no conoce la historia que hubo con Haití. Señores, aquí hubo una guerra con Haití que duró 22 años, una guerra terrible. Sin embargo, esa guerra también se mantiene ahí calladita, que sé yo. No, fue una guerra de independencia que hubo aquí. Y el hecho de nosotros tener millones y millones de haitianos de manera ilegal constituye a la larga un peligro, a la larga, porque nosotros no podemos tener millones de extranjeros y más con la historia que vivimos con ellos. Quiñones, Quiñones. fuera, Okay. sí, fuera de Francisco Alberto Camaño, el coronel Fernández Domínguez, ¿qué otras figuras tú recuerdas que fueron de principalía en ese movimiento cívico-militar? Mire, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Yo no quiero terminar este programa sin hacer esta anécdota de Ilio Capocci, señores. Yo le he dicho a la gente, señores, aquí hay que hacerle un monumento a Ilio Capocci, a Andrés Rivière y Jacques Biot, que fueron 3 extranjeros que murieron luchando aquí. Jacques Biot de Haití, Ilio Capocci italiano y Andrés Rivière de Francia. Señores, en el 24 de abril, el embajador de Italia mandó a buscar a Ilio Capocci. Le dijo, mira Capocci, aquí se ha armado un lío, nosotros te vamos a dar las facilidades para que tú te vayas a Italia y salves tu vida. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Ilio Capocci? El hombre no tiene potestad para decidir dónde nacer, pero sí puede elegir dónde morir. Y yo decidí morir aquí en la República Dominicana, luchando junto con el pueblo dominicano. Eso dijo Ilio Capocci, y murió frente al Palacio Nacional el 19 de mayo. Y aquí ni siquiera una calle tiene el nombre de Ilio Capocci, que es otra falta de respeto, que yo espero que algún día llegue un gobierno y le haga un monumento a esos extranjeros, principalmente a Ilio Capocci, que murió luchando por este pueblo el 19 de mayo. Ese era el que entrenaba los hombres rana. Él era de los hombres rana, entrenador de los hombres rana. Fuera de ellos, ¿cuáles otros militares? Bueno, ahí está Héctor Lachapelle Díaz, Sí. el comandante Dante Canel Escaño, estuvo también, son muchos militares que lucharon y junto al Benoit. pueblo. Benoit. Benoit era del lado contrario. Sí. Benoit estaba del lado de la gente de los San militares Isidro. contrarios. Manuel Ramón Montearachi. Manuel Ramón Juan Montearachi. María Lora Fernández. Juan María Lora Fernández, que murió en el Hotel Matún. Héctor Lachapelle Díaz. Héctor Lachapelle. Rafael Tomás Fernández Domínguez, que ya lo Rafael Tomás sabemos. Fernández Domínguez. Camaño. Pero recuérdense que fue una guerra cívico-militar. Hay muchísimos civiles Sí, que se destacaron. murieron y se destacaron. Señores, eso fue una epopeya histórica. Y quieren taparla, porque eso es lo que a mí me duele como dominicano, que no se quiere resaltar eso. Señores, una epopeya que está al mismo nivel que el 16 de agosto y el 27 de febrero. Esa es la realidad histórica, aunque no le guste a ciertos sectores. Y más temprano que tarde, óigalo bien, más temprano que tarde, el 24 de abril será declarado fecha patria en la República Dominicana. No importa, el tiempo se encargará de poner las cosas en su justo lugar. Quiñones, finalmente por mi parte, tu opinión en relación a la carta de Muquien San, en relación a Mimilo Jiménez, en lo que tiene que ver con el asunto de historia. Estoy totalmente de acuerdo con Muquien San Ben. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros entendemos que a nadie se le puede asesinar ya una vez se encuentre derrotado a nivel militar. A Manolo Tavares Justo lo asesinaron cuando estaba rendido. Y a Francisco Alberto Camaño Deño también lo asesinaron cuando estaba derrotado militarmente. Y eso no se puede permitir en la República Dominicana. Fueron asesinatos y eso ha quedado en la historia. O sea, no murió en combate, sino que fue una ejecución. Una ejecución. Y nunca vamos a justificar que a una persona ya apresada y derrotada a nivel militar, ni siquiera se le puede dar un golpe. El sometido ya era un prisionero. Y eso se cometió aquí, 2 asesinatos crueles a 2 líderes. Pasó con Y eso da hasta vergüenza Che decir Guevara.
que hasta el sol de hoy no se ha hecho justicia con eso. Y se habla de un famoso tiro de gracia que fue un compañero de él que lo hizo. Pero oigan la frase, la historia pone todo en su justo lugar. Han pasado los años y todo ha salido a la luz pública y a la verdad. Y por eso es que la historia no se equivoca. Bueno, muchas gracias, Ramón Quiñones. Era una deuda pendiente que tenía con nosotros, explicativo sobre lo que fue la revolución del 65, que quizá tantos medios la revolución de abril la han omitido en el día de hoy, una fecha histórica memorable, ¿no? de donde tantos hombres de honor dieron su vida. Claro. Finalmente, ¿qué mensaje nos quiere dejar como historiador y como estudioso de esa reyerta, de esa revolución? Lo más importante es que el pueblo dominicano sepa que es un pueblo grande. O sea, a pesar de todos los problemas sociales que nosotros tenemos, la historia de este pueblo es una historia gloriosa. Y lo más importante es que el dominicano debe sentirse orgulloso de lo que es y de dónde viene. Y eso es lo que se ha querido en los últimos años, ir paulatinamente borrándolo. No, tenemos que sentirnos orgullosos porque Quisqueya es la tierra indómita y brava, como dice el himno nacional. Y no es por decirlo, es porque la historia está ahí. Lo que ocurrió aquí en el año 1965, hasta el mismo Fidel Castro dijo en aquella época que él era admirador de lo que ocurrió aquí, porque él nunca pensó que un país fuera capaz de enfrentarse de tú a tú con el imperio más poderoso de la historia. Bueno, muchas gracias, señores. Culmina el programa de hoy. Hemos querido tomar un trozo muy importante del programa para dar como dice Guillermo Saleta, convertirlo en un documento, en un podcast, este programa especial que hemos tenido en esta parte de la ciudad en vivo sobre la historia del 24 de abril y la revolución. No sé si quedará minuto para terminar con el himno de la revolución, si lo pueden buscar en YouTube. Terminar con ese himno, que es una cosa emocionante, y yo como dominicano cada vez que lo escucho hasta los pelos se me engrifan, porque qué obra magistral escribió Aníbal de Peña, el himno de la revolución del año 1965. Bueno, señores, nada, nos vamos. Señor director, tal vez ya lo tiene listo ahí, porque yo creo que lo escuchamos al inicio. Los directores, el glorioso himno del año 1965. Dicen son magos y tienen magia. En YouTube aparece, si lo consiguen. Jonás, vamos a despedir entonces con el himno de la revolución, ¿verdad? Sí. Escrito por Aníbal de Peña. Aníbal de Peña. Aquel también gran revolucionario, cantante. ¿Cómo es que dice? Revolución. A luchar, soldados valientes. Soldado valiente, maravillosa. Que llegó la revolución. Súbelo, súbelo. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución. A imponer los dones escaló la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín